Bueno, buenas tardes. Lo primero, bienvenidos a la defensa del trabajo que, como ha dicho Miguel Ángel, se titula Simulación de fenómenos de daño para metamateriales. Yo soy Rodrigo y aquí voy a proceder a presentarlo. Lo primero, un pequeño índice donde expongo los temas que se van a tratar, una introducción a los metamateriales, las hipótesis y su implementación para establecer ese proceso de daño y fallo, después unos resultados con estructuras honeycomb, jerárquicas triangulares y cuadrangulares. Posteriormente se introducen unas pequeñas modificaciones en las hipótesis y se comparan los resultados que se obtienen con los que ya se han presentado y finalmente las conclusiones. Los metamateriales, lo primero decir que son materiales que se forman a partir de una distribución espacial de celdas y que tanto esta distribución como las celdas varían desde altamente regulares, como el caso del honeycomb, panal de abeja, hasta completamente aleatorias, como es el caso del algodón. Para fabricarlos artificialmente se utiliza la impresión 3D y los beneficios que se obtienen es, aparte de la reducción de la masa, es que se consiguen propiedades que van más allá de las que presenta el material base en la naturaleza, como puede ser la refracción negativa o el comportamiento auxético. Nosotros, para modelizar las estructuras, vamos a utilizar el elemento BIM, que es el elemento barra viga 1D, y para la viga se va a utilizar las hipótesis de Timoshenko, ya que son las que utiliza Nastran para resolver las ecuaciones de la resistencia material dentro del régimen elástico lineal. Luego, entre el proceso, entre el elemento, desde que está descargado hasta que falla, al modificar su longitud manteniendo su volumen constante, se produce también una variación de su distribución de áreas. Esto, junto con el proceso de deformación plástica, es complejo y difícil de modelizar. Por ello, para el proceso, nosotros vamos a suponer que la geometría del elemento se mantiene constante y se sustituye esa deformación plástica por una serie de estados intermedios que se caracterizan cada uno de ellos por un valor diferente del módulo de Young. Entonces, aquí se puede ver cómo evoluciona un elemento desde el estado inicial, a partir de todos los estados de los que se quieran discretizar, hasta el fallo, manteniendo la geometría y variando el módulo de Young. Para establecer el paso de un estado intermedio al siguiente, pasamos a analizar el estado tensional, que para los casos de aplicación, estructuras de 2D y cargas predominantemente a tracción, suponemos que las tensiones cortantes van a ser despreciables para simplificar el modelo lo máximo posible. Y tenemos que la única tensión que nos queda es la tensión según X, que va a ser la tensión principal sigma 1, y esta se puede obtener a partir de los resultados que genera Nastran, como aquí se muestra en el ejemplo, que sería la suma del estrés axial y del que viene provocado por el momento flector, que en este caso sería el máximo de estos dos, SA max y SB max. SA se refiere a un extremo del elemento y SB al otro extremo. Posteriormente, estudiando los criterios de daño y fallo más sencillos que nos podemos encontrar, como son el de 3, que es el de Rankine, particularizando para el caso sigma 2 igual a sigma 3 igual a 0, vemos que esa tensión sigma 1 es efectivamente la que tenemos que utilizar tanto para el paso de un elemento de un estado intermedio al siguiente, como para el fallo del elemento. Luego aquí un par de comentarios. El primero sobre las interfaces que se han utilizado para conseguir una mejor distribución de las cargas dentro de los elementos del núcleo y que la imposición de las cargas se realiza a través de desplazamientos en vez de fuerzas. Y por otra parte, hablar sobre los elementos subapoyados. Como aquí se está utilizando un procedimiento iterativo, ya que los elementos tienen que pasar por todos los estados intermedios antes de la rotura, pueden surgir situaciones en las que queden elementos subapoyados, como en este caso donde quedan flotando. Entonces esto genera un mecanismo que hay que eliminar de la estructura para poder seguir tirando. Una vez establecidas las hipótesis, se pasa a implementarlas. Para ello se parte de un archivo PDF, que es el de entrada de Nastran, donde se especifica tanto la geometría, las condiciones de carga, como la caracterización de los diferentes elementos. Y lo que se hace es, con ese PDF se lanza Nastran, se obtiene el F06, de ese F06 se obtiene la tensión máxima en cada elemento, que aquí vamos a llamar sigma J. Por otra parte, del PDF obtenemos el módulo de Young que caracteriza a cada elemento dentro del proceso de discretización que hemos utilizado, que en este caso hemos establecido 10 pasos intermedios con estos valores, y se relaciona ese valor de E sub i con un valor de sigma sub i que también se ha caracterizado por estos valores.
Una vez que tenemos esos dos valores, se comparan. Si la tensión que está soportando el elemento es superior a la máxima para el estado en el que se encuentra, entonces lo primero que se hace es mirar si está en el último estado dentro de la discretización. Si sí que está, se elimina de la estructura. Si no lo está, lo que se hace es se actualiza. Se pasa del E sub i en el que está al E sub i más 1. Si por otra parte no es superior, no se modifica. Entonces, con los elementos no modificados, con los eliminados y con los actualizados, se pasa a reescribir el BDF y se compara con el que teníamos anteriormente. Si ha cambiado, significa que se va a obtener una redistribución de las tensiones en los elementos, entonces hay que seguir iterando. Si por otra parte no ha cambiado, se considera que ese caso de carga ha alcanzado el equilibrio, por lo que se actualiza el valor del desplazamiento impuesto en la interfaz, se vuelve al estado inicial, es decir, todos aquellos elementos que han fallado se restablecen y el daño se elimina, y se reescribe el BDF y volvemos otra vez al punto de partida. Ahora vamos a pasar a analizar un poco los resultados que hemos obtenido. Lo primero, estructuras Honeycomb, pues son las más comunes en la naturaleza y las más sencillas. Entonces, aquí se representa un caso acortante donde se impone una restricción al movimiento en el eje Y en la interfaz inferior y un movimiento según el eje X en la interfaz superior. Aquí ya podemos ver que en la primera iteración los valores máximos de las tensiones se dan en las dos esquinas y luego en la iteración 28, que es en la que se llega al equilibrio para este caso de carga, que son este desplazamiento impuesto, pues se ve efectivamente que se ha aparecido daño en esas esquinas y aparte ha aparecido fallo, perdón, en las esquinas y aparte ha aparecido daño en los elementos centrales. Aumentando el valor de esa carga, el daño que había aparecido en los elementos centrales pasa a ser fallo y si seguimos aumentando todavía más, ese fallo se extiende ya no solo en estas 4 filas, sino que pasa a toda la estructura. Aquí se podría considerar que la estructura prácticamente ya ha colapsado, ya que deja de tener capacidad de soportar carga. Y bueno, con estas distribuciones de colores pues se puede ver el daño y dónde se ha generado. Aquí ahora es una pequeña animación sobre cómo se ha producido ese proceso de daño y cuál ha sido el orden de ruptura de los elementos. Aquí hemos podido ver la liberación de las tensiones y cómo se alinean las celdas de la parte de arriba con la parte de abajo una vez que rompen todos estos elementos de la zona central. Aparte de este caso, también se ensayó atracción restringiendo el movimiento en el eje Y en la interfaz inferior e imponiendo un movimiento según el eje Y positivo en la superior. También se ve que el daño empieza en las 4 esquinas y aparece también en la zona central. Una vez comprobado que el código funciona, se pasa a analizar estructuras un poquito más complejas. Primero se analizan estructuras jerárquicas triangulares en las que se parte de un triángulo equilátero, donde cada lado de cada triángulo es un elemento. Con este paralelogramo, que es este de aquí, se construye el siguiente nivel de jerarquización, que es este de aquí, y con este otro paralelogramo se construye el tercer nivel, que esto es lo que vamos a llamar a partir de ahora celda unidad. Este paralelogramo sería el equivalente a este que estoy aquí señalando, o sea que esta celda tendría como el equivalente a 4 paralelogramos. La primera geometría que vamos a utilizar es una que contiene 2 celdas de estas que acabamos de denominar con una singularidad en el plano de simetría horizontal. Esto pretende representar algo que sería parecido a una grieta, pero en realidad no es una grieta porque no tiene capacidad de cerrarse y simplemente es que hemos eliminado estos elementos de aquí. En la primera iteración, para una imposición de carga-atracción similar a la que habíamos hecho en Honeycomb, restringiendo el movimiento en Y en la interfaz inferior e imponiendo un desplazamiento en Y en la interfaz superior, la principal conclusión que se obtiene es que el máximo, el pico de tensiones, no se da en el extremo de la singularidad, que sería el comportamiento propio de los sólidos homogéneos. Se puede ver que el valor de las tensiones pues, está distribuido en diferentes zonas, se ven como picos más amarillentos, algunas zonas con valores superiores a las que se obtienen en el extremo de la singularidad. En la iteración 192, que es en la que se alcanza el equilibrio, se ve efectivamente que esa singularidad no ha avanzado nada, no se ha roto ningún elemento en esa zona, que el mayor número de elementos fallados se dan en la zona derecha, tanto en la parte inferior como en la superior, y que, bueno, se podría decir que esto ha avanzado un poco el daño de lo que sería de la singularidad hacia el centro de la estructura por 2 planos que están fuera del plano de simetría horizontal, pero que no se ha dado a partir de la singularidad. Esta es la misma figura que la anterior, solo que representando el valor de los módulos de Young, y se ve que prácticamente aquellos lugares en los que se ha producido el daño de materiales son los mismos en los que había fallado algunos materiales. En el extremo aquí de la singularidad es curioso ver que se ha producido el daño, es decir, el módulo de Young de los materiales ha bajado del
del primero, que son 70 gigapascales, pero no se ha producido el daño de ninguno. Pasamos a una estructura más grande, en este caso 12 celdas, 3 según el eje X, 4 según el eje Y, se mantiene la singularidad en el plano de simetría horizontal y el caso de carga a tracción. En la primera iteración, con 0,15 milímetros, aquí se puede ver claramente un pico de tensiones, que este ya sí sería representativo de los sólidos homogéneos. En el resto de los valores de las tensiones en la estructura pues son bastante más inferiores y cercanos a 0, entre 0 y 50, valores bastante inferiores a los 170 que se tienen en el pico. Aquí este es el detalle, se puede ver efectivamente cómo se da ahí el máximo y luego disminuye. La iteración 183, para la que llega al equilibrio, se mantiene esta distribución bastante uniforme de las tensiones y se ve cómo esta vez sí la singularidad ha avanzado hacia el interior de la estructura por dos frentes, uno por encima y otro por debajo del plano de simetría horizontal. Esta es la misma figura que la anterior, solo que representando los módulos de Young se ve que solo se ha producido daño de elementos en esa zona de extremo de la singularidad y en el resto se ha mantenido el valor inicial de 70 gigapascales. Por último, estructuras cuadrangulares, que estas resultan de interés porque la referencia 5, que después se mostrará, se estudia cuál es el fallo del primer elemento para un caso de carga acortante. Aquí, bueno, mencionar que ellos están utilizando grandes deformaciones, por ello la geometría final que obtienen no tiene nada que ver con la que se va a obtener aquí, porque se está trabajando dentro del régimen elástico lineal, pequeñas deformaciones, pero lo que interesa es ver si el fallo del primer elemento será la misma zona. Entonces, para un caso de 0,11 milímetros acortante, desplazamiento en la interfaz superior en el eje X positivo, se ve que, bueno, en la primera iteración ya se produce la disminución del valor del módulo de Young en estas dos esquinas. Para la iteración 20, que es la que fallan los primeros elementos, se comprueba efectivamente que se produce en esa esquina inferior izquierda y cuando llega al equilibrio lo que pasa es que ese daño sigue avanzando. Esta es una pequeña animación de ese proceso y que se ve cómo van fallando esos elementos y cómo avanza el daño desde la esquina inferior izquierda un poquito hacia el centro de la estructura. Una vez dicho esto, pasamos a introducir una pequeña modificación de las hipótesis, que básicamente es trabajar entre un régimen que está entre el lineal y el no lineal, ya que una vez que se mantiene toda esta parte superior del proceso, pero una vez que la estructura ha alcanzado el equilibrio y se pasa de un caso de carga al siguiente, no solo se actualiza el desplazamiento impuesto como se hacía antes, sino también las posiciones nodales. Y esto se hace partiendo de la posición nodal inicial y sumándole todo el desplazamiento que se ha obtenido en la última iteración de todos los casos para los que se ha llegado al equilibrio. De esta manera se introducen como no linealidades externas al proceso de cálculo que se sigue realizando dentro del régimen elástico lineal. Aparte de eso, se mantiene el daño. Esto quiere decir que los elementos que estaban dañados o habían bajado su módulo de Young se mantienen dañados y los que se habían eliminado se mantienen eliminados. Y se establece que no existe ningún tipo de tensiones cada vez que se inicia un nuevo caso, un estado libre de tensiones. Esta es una pequeña animación otra vez del caso de carga-atracción, solo que ahora con las modificaciones de las posiciones nodales, y se puede ver claramente en la interfaz superior, los nodos de arriba, cómo van subiendo conforme se va alcanzando el equilibrio. Aquí en la zona esta indico el intervalo de desplazamientos que se ha impuesto para realizar este ensayo. Este es otra vez desplazamiento para honeycomb, solo que esta vez acortante, y aquí la diferencia principal que podemos observar es que antes el fallo de los elementos se daba en 4 filas en la zona central y ahora se da en la zona inferior. Este es el caso de las estructuras jerárquicas triangulares, este sería el extremo de la singularidad y podemos ver cómo va avanzando ese fallo y el daño que esta vez, con respecto a los casos anteriores, solo se produce en un solo frente, por encima del plano de simetría horizontal, por aquí. Finalmente está la estructura que se ha utilizado para el caso de triangular, que ha sido diferente a la que se había presentado antes. Esta era de 6×6 celdas y aquí se puede ver la comparación entre la geometría de la iteración 1 y la 293, que es donde se alcanza el equilibrio. Se puede ver el efecto de la actualización de las posiciones nodales, como la roja, que es la de la iteración 293, pues esa carga-atracción ha hecho que los elementos suban. Por último, esto es otra vez el caso de la geometría cuadrangular, también actualizando la posición nodal, y se ve que básicamente el resultado es muy parecido, solo que aquí la carga es lo suficientemente grande como para que aparezca el fallo en la zona superior. Una vez dicho esto, pasamos a las conclusiones, que básicamente se podrían resumir en que, bueno, obtenemos coincidencia parcial
de nuestros resultados con los que se obtienen mediante otros métodos, como es el caso de las estructuras cuadrangulares con la referencia 5, el beneficio de usar un tamaño de celda unidad pequeño, ya que cuanto menor es el tamaño de la arista, menor es el tamaño del elemento, y entonces a una zona más pequeña es a la que afecta las hipótesis que introducimos. Aumenta la precisión cuando tenemos picos de tensiones, ya que sabemos que el daño y el fallo se tiene que producir por esa zona del pico de tensiones. Por eso, por ejemplo, las estructuras honeycomb donde no aparecen picos de tensiones, una vez se produce el fallo en unas zonas y otras veces en otras. También mencionar la simplicidad y eficacia de las hipótesis, ya que aunque no se tiene en cuenta el proceso de deformación plástica, parece que los resultados son bastante coherentes, pero sí hay que decir que necesitaríamos comparar con más resultados numéricos experimentales para de verdad constatar si los resultados que se están obteniendo representan la realidad de las estructuras. Y por último, mencionar modificaciones que se pueden hacer en el futuro, como sería el uso de tensiones cortantes, el refino de los vectores E sub n y sigma sub n, ya que hasta ahora no se tiene ninguna referencia a la que apoyarse y básicamente esos valores se han introducido de una manera un poco arbitraria. Y, por ejemplo, la introducción de defectos iniciales dentro de la estructura. Aquí está la bibliografía que se ha usado para las imágenes y, por ejemplo, la referencia 5 que se ha mencionado, de donde se ha obtenido el caso de carga. Y por mi parte, nada más que decir. Si tenéis alguna pregunta.